todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En la mira del hacker. Objetivo, ciberseguridad. Un podcast de Crónica Global con la colaboración del Banco Sabadell. Hoy nos vuelve a acompañar la ciberinvestigadora Selva Orejón, CEO de On Branding, una empresa especializada en reputación digital. En los tiempos que corren, todos conocemos casos por amigos, familiares o incluso famosos que han sido víctimas del robo, la sustracción o el hackeo de las cuentas en redes sociales, de nuestros perfiles sociales. Hoy con Selva queremos hablar sobre qué tenemos que hacer para evitar ser víctimas de estos robos y en el caso de caer en las garras de estos ciberdelincuentes, cuáles son los pasos a seguir para recuperar nuestras queridas, ansiadas redes sociales, porque muchos de nosotros depositamos mucha información y gran parte incluso de nuestra vida privada en ellas. Buenos días, gracias por estar aquí. Cuéntanos, tu empresa es líder en el sector, en recuperar cuentas hackeadas. Has tenido clientes muy conocidos que han acudido a ti pidiéndote ayuda, socorro, SOS, para recuperar los perfiles sociales. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Bueno, lo primero es tener muy claro que existen medidas de seguridad de la propia plataforma para poder prever todo este tipo de incidentes. Lo segundo es tener toda la documentación preparada que potencialmente te van a acabar pidiendo. Hay que diferenciar entre si eres un personaje público, si eres una empresa o una institución pública o si eres más que nada un usuario a nivel doméstico. Si eres una empresa tienes que tener pues escrituras, tienes que tener evidentemente toda la información relacionada con la marca registrada, bien almacenada para que cuando te la vayan a pedir tardes el mínimo posible. Claro. En el caso en el que seas un personaje público, por ejemplo, pues lo primero de todo es que también tienes que tener tu marca registrada, por supuesto, a poder ser dominios, dar de alta la cuenta con un correo electrónico que sea corporativo y que tú tengas siempre acceso. Y súper importante también que sepas que quien esté accediendo a esa cuenta tiene que hacerlo con un correo que sea tuyo. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, un community manager o tienes a alguien que te lo esté gestionando, pero tú no tienes un acceso final a esa información, al final vas a estar en manos de la confianza que tengas con esa persona. Claro. Luego es súper importante utilizar siempre el doble factor de verificación. Cuéntanos, porque quería precisamente hablar del doble factor de verificación. Tú misma me lo recomendaste en su día. ¿En qué consiste y por qué es tan útil? El doble factor de verificación es como si estuviésemos en un edificio, tendríamos la puerta que accede al propio edificio y luego tendríamos la puerta de nuestra vivienda. Pues en este caso el doble factor de verificación, si no lo tenemos activado, es como si cualquiera pudiese entrar al edificio y ya entraría directamente a nuestra vivienda al no tener la llave echada. Entonces ahí sí yo creo que sería muy importante diferenciar que hay 6 tipos de factores de verificación. Tenemos el que podemos recibir por llamada, es un código de 6 dígitos que se puede recibir a través de llamada, a través de mensaje, por códigos de respaldo que te dan 10, por ejemplo, a través de una aplicación de autenticación con una notificación en el propio dispositivo o, en este caso, por biometría, tanto sea de huella como pues es de cara, ¿no? Entonces siempre es importante tenerlo activado. Mi recomendación es tener todos los que sean posible activados y siempre que esté vinculado a un dispositivo al cual tú tengas acceso. Esto, si no se tiene, el problema es que tenemos que asumir que nuestras contraseñas están públicas en Internet la mayor parte de las Eso ya es una plataformas. realidad. Eso es así. Eso es así, hay que aceptarlo, hay que asumirlo, es así. A partir de esto, cuando tenemos los códigos de verificación que recibamos por la vía que sea, los introducimos en la plataforma. Pero aquí es muy importante estar seguros de que quien nos lo está pidiendo es la propia plataforma. Porque echa la ley, echa la trampa. Exacto, y caemos en caso de phishing o en caso de estafa o que tú le estás dando casi de manera voluntaria los códigos a un tercero que no te quiere bien. Claro, entonces hablábamos, ¿no?, de la doble verificación, de tener siempre a mano esos documentos que puedes necesitar, sobre todo si eres un personaje público o una empresa, para poder recuperar la cuenta. Pero si eres un usuario doméstico, yo misma, ¿cuáles son tus recomendaciones? La doble verificación ante todo, y en el caso de ser víctima, ¿cómo podemos solventar esta situación? Pues lo primero de todo es tratar de mantener el neocórtex activo. ¿Por qué? Porque cuando te pasa una cosa así, primero caes en un estado de shock brutal
y cuesta mucho. Hay gente que no utiliza gestor de contraseñas, con lo cual no se acuerda de cuál era su contraseña. Cuando le dicen el correo que tenía enlazado tampoco se acuerda, con lo cual todo bien ordenadito siempre. Luego, a partir de ahí, en el caso en el que ya hayas caído, es muy importante que te hagas o bien con una empresa que esté especializada en ello o que tú mismo empieces a intentar navegar entre los formularios de Meta. No es fácil. Digo Meta porque normalmente es Meta. Sí, son las redes sociales vinculadas a la empresa Meta. Puede ser TikTok o puede ser cualquier otra, ¿no? O Google incluso, que es bastante más grave. Pero tienes que conocer muy bien los formularios, porque si no, como te equivoques en la primera respuesta en el formulario... Ya no es imposible ya recuperar... Muy difícil, muy difícil. Tiene que ser gente que esté muy acostumbrada a darse de bruces con esos formularios. ¿Qué buscan los ciberdelincuentes con ese hackeo, con esa sustracción de nuestros perfiles? ¿Cuál es el objetivo final? Normalmente esos perfiles se utilizan o bien para poder hacer ventas ilícitas de los propios perfiles, sobre todo cuando tienen muchos seguidores, y que luego se va a utilizar como plataforma para poder hacer que alguien más caiga en un engaño. Le cambian pues la imagen, por ejemplo, el perfil y la descripción, y se hacen pasar por el soporte de Instagram. Y luego pues empiezan a mandar mediante ese propio perfil, el que ya ha sido hackeado. Con muchos seguidores sobre todo, ¿me comentabas? Seguidores que, por ejemplo, has infringido las normas de copyright de la comunidad o que se ha iniciado sesión desde tal ubicación, con lo cual te llega un mensaje directo aparentemente del soporte de Instagram, tú empiezas a entrar en shock y ya clicas y ya phishing, de ahí ya usuario y contraseña de los demás. Por lo tanto, están hackeando perfiles sociales para hacerse pasar por el sistema de ayuda o por el usuario de ayuda de Instagram, un usuario que no existe, que es totalmente fraudulento, para captar la atención de otros usuarios y cometer un phishing, que por cierto estuvimos hablando contigo precisamente de la ciberestafa por excelencia, ¿no? De en qué consiste este engaño. Eso es. Ahora bien, las grandes empresas, ¿cómo lo pueden hacer para recuperar? Es decir, cuando tú eres un empresario, eres una institución, ahí hay información muy sensible. Imagino que, claro, que te roben la cuenta a un usuario doméstico no es de la misma gravedad que lo hagan con una institución o gran empresa. ¿Cuál es tu recomendación en ese caso? Pues te diría que nos ha pasado con muchísimos clientes. La verdad es que da bastante miedo cómo puede ser que haya empresas que son multinacionales que tengan ese nivel de mala gestión de la seguridad. O sea, realmente es grave el muy tema. Vulnerables a nivel ciberseguridad. Mucho. Incluso algunas de ellas, por ejemplo, que no tenían ni bien almacenada, por ejemplo, la información que nos va a ayudar a hacer esa recuperación. Estamos hablando, por ejemplo, de cadenas de hoteles que no sabían ni cuál es el correo que tiene enlazado el community manager para poder acceder a esa cuenta. Para recuperar contraseñas, Totalmente. etcétera. Con lo cual, súper importante en el caso de las empresas tener, digamos que el pack de recuperación preparado ya desde el momento en el que estás iniciando a trabajar con esa red social o con esa agencia de comunicación o con lo que sea. Y en el caso de las empresas que son multinacionales, yo sobre todo lo que haría es no solo tener el pack y el control sobre el usuario de acceso, el doble factor de verificación, etcétera, sino también ser muy conscientes de con qué dispositivos se está accediendo. Los dispositivos tienen que estar debidamente configurados, porque si no, caes en la típica aplicación que te ayuda aparentemente a tener más seguidores o que te ayuda a tener pues no sé, una mejor gestión de tus diferentes cuentas, son fraudulentas. Pero que en realidad te inyectan virus y lo que hacen es robarte los datos directamente del teléfono. O te la inhabilitan, que todavía es peor, porque nos ha pasado con clientes que son multinacionales que la agencia de comunicación ha utilizado una aplicación que no está autorizada y lo que les ha acabado haciendo es inhabilitar la cuenta, y ahí sí que más vale que pongan una vela a la Virgen, porque es muy difícil de recuperar. ¿Hay extorsión también en estos casos? No, en los casos de inhabilitación no, en los casos de hackeo sí. En los casos de hackeo hay extorsión, porque estos delincuentes lo que hacen normalmente es pedirte una recompensa, ¿no? Tan secuestrado el usuario, esto se da. Sí, esto, vaya, es como el pack
o casi te diría el concurso de delitos que hay en relación a ello. Primero se accede de manera no autorizada a la cuenta, evidentemente hay el hackeo. Después se accede a muchas informaciones de los mensajes directos que han recibido de muchos de sus clientes, o da igual, a nivel doméstico, y ya lo siguiente que viene es la extorsión. Entonces ellos escogen en función del tipo de información que se encuentran, si les va a servir solo como caballo de Troya para hacer otro tipo de delitos, o si en este caso les va a servir para poder hacer extorsiones por imágenes íntimas, solicitud de ayuda. Mucha gente manda DNIs a través de mensajes directos. Bueno, vemos ahí un zoo. Denunciar a los cuerpos policiales, por lo tanto. Es el Súper siguiente importante. paso, ¿no? Y súper importante. Por lo tanto, para acabar, nos puedes hacer como un listado, ¿no? De si somos víctimas, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, ¿no? Los imprescindibles para salir de esta situación. Para mí lo más importante es certificar las evidencias. Hay que dejar siempre constancia de lo que ha ocurrido, porque si luego tienes que iniciar un proceso, tanto sea policial como sea judicial, tienes que poder demostrar lo que ha ocurrido. Porque si alguien utiliza tu perfil para cometer un delito, que tú por lo menos puedas decir, yo no he sido. No estaba aquí. Lo segundo, evidentemente, es denunciar ante un cuerpo de seguridad del Estado, o si es muy urgente, pues te vas al juzgado de guardia, y a partir de ahí ya iniciar toda la recuperación. Pero tenemos que ser muy conscientes de que se están utilizando muchos perfiles para poder cometer delitos, con lo cual obviamente luego el cuerpo policial te va a llamar a la puerta, te va a decir, deme explicaciones de qué ha pasado con su perfil. Por lo tanto, muchísimo cuidado con nuestros perfiles sociales, con nuestras cuentas en redes sociales, porque ya lo veis, los ciberdelincuentes no solo las utilizan para cometer otros delitos, sino también para extorsionarte o extorsionar a terceros y luego culparte a ti de esos delitos. Muchísimo cuidado, a seguir todas y cada una de las instrucciones que nos ha regalado hoy la ciberinvestigadora Selva Orejón, y nos vemos en el próximo capítulo de En la mira del hacker. Objetivo: ciberseguridad.